Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mis padres tóxicos robaron mi consola por negarme a ser su niñera gratis. Su chantaje desató una guerra familiar que terminó con dientes perdidos y demandas. Abandoné el nido familiar a los 18 tacos por no poder aguantar más la situación. Mis progenitores se comportaban como unos auténticos cretinos, mimando a mis hermanos pequeños mientras a mí me usaban de niñera gratis. Su lema era: lo mío es mío y lo tuyo también. Al largarme, mi viejo me soltó que no volviera. Me busqué el cuchitril más cutre y barato que encontré, y llevo 2 añitos currando en el mismo curro a jornada completa. Mis padres no tardaron ni un mes en suplicarme que volviera, porque sin mí, alguien tenía que hacerse cargo de mis hermanos. Me negué en redondo porque por fin tenía tiempo para mí. Mi padre me exigió que regresara y les pagara alquiler, porque la familia es más importante que mi independencia. Le respondí que mi vida también importa y que por una vez estoy viviendo por y para mí. Básicamente, me dijo, a ver cuánto aguantas sin nosotros, y pasamos meses sin hablarnos. No sé qué esperaba. Me las apañé bastante bien por mi cuenta. Mi familia pareció aceptar poco a poco que no iba a volver arrastrándome, y con el tiempo parecimos arreglar las cosas. Pude ver que les costaba asimilar que ahora las cosas eran según mis condiciones y no las suyas. Me suplicaron que cuidara de mis hermanos pequeños de vez en cuando, aunque los 2 más cercanos a mi edad ya están en plena adolescencia. Pero mis padres no quieren cargarles con demasiada responsabilidad de cuidar a los más pequeños, lo cual es hipócrita por su parte, ya que intentaron endosarme a mí todas las responsabilidades posibles. Y sí, les he echado esto en cara. Su respuesta fue manipularme y volver a darme la callada por respuesta durante meses. Y de nuevo, fueron ellos quienes vinieron a pedirme ayuda. Hace poco me agencié una Nintendo Switch de segunda mano, aunque solo pude permitirme un juego de momento: Mario Kart. Lo pillé en un pack con la consola a buen precio. Mi madre apareció un sábado pidiéndome que cuidara de mis 2 hermanos pequeños un rato. Básicamente los empujó dentro de mi casa y salió pitando. Me quedé atrapado con esos 2 diablillos todo el santo día en mi minúsculo apartamento. Mi madre no volvió hasta pasadas las 9 de la noche, y eso porque la llamé y la obligué a venir a recogerlos. No le hizo ni pizca de gracia que le aguara la fiesta. Le dije que a menos que quisiera pagarme, no volvería a cuidar de mis hermanos todo el día, y que la próxima vez ni siquiera abriría la puerta, y llamaría a la policía si los dejaba tirados fuera. A la mañana siguiente, me di cuenta de que no encontraba mi Switch por ningún lado. Llamé a mis padres y, como sospechaba, uno de mis hermanos se la había llevado. Dije que iba a buscarla de inmediato, pero mi madre me soltó que podía esperar porque mi hermano pequeño estaba jugando con ella y no tenía corazón para quitársela. Le respondí que se la habían llevado sin mi permiso y que iba a recuperarla. Me monté en la bici y fui allí volando. Cuando llegué, mi hermano estaba lloriqueando porque se había agotado la batería de la Switch y no tenía el cargador. Les dije que me la devolvieran, pero mi padre la cogió y me dijo que la recuperaría cuando accediera a ayudar más con mis hermanos. Le advertí que si quería jugar así, esto acabaría con la policía por medio. Y no estaba fanfarroneando. Se mantuvo en sus 13 e insistió en que no lo haría, hasta que saqué el móvil y empecé a marcar. Mi madre gritó: «¡Espera!», y rápidamente le quitó mi Switch a mi padre. Al teléfono, mi madre exigió que me la devolviera a mí en lugar de a ella, pero dijo que no merecía la pena que llamaran a la policía. Antes de irme, les advertí que si volvía a ocurrir, llamaría primero a la policía, y que si tanto querían una Switch para mis hermanos, podían comprarse la suya propia. Mi padre me gritó que no podía faltarle al respeto de esa manera, y yo le respondí que, aunque soy adulto, él nunca se ha molestado en mostrarme ni una pizca de respeto a mí, y que ya estaba harto. Entonces me largué con él gritándome que volviera y le plantara cara. Ahora mismo hemos vuelto al silencio por su parte. Mi madre me mandó un mensaje una vez rogándome que siguiera cuidando de mis hermanos. Le dije que si tanto quería que cuidara de los niños, podía pagarme, y que solo aceptaría el dinero por adelantado, porque ya no lo haré gratis, especialmente después de que me robaran y trataran de impedir que recuperara mi propiedad. Ellos no me poseen. Soy un adulto con mi propio espacio
y mi propia vida, y pueden acostumbrarse a ello o perderse. Ha pasado más de una semana desde esa conversación por mensaje y ninguno de ellos ha vuelto a contactarme, lo cual me parece perfecto, que se las apañen con sus propios problemas. Actualización 1. Caramba, no puedo creer que me olvidara de esta cuenta durante casi un año, pero estaba viendo vídeos de Reddit en línea y casualmente me topé con mi publicación original. Me di cuenta de que había olvidado por completo hacer una actualización, así que he vuelto para ponerles al día. Habrá menciones de policía y algunos altercados menores hacia el final. No sé si eso cuenta como alerta de spoiler, pero pensé que debía mencionarlo. Como algunos sabrán, anteriormente publiqué sobre mis padres negándose a devolverme mi Nintendo Switch cuando uno de mis hermanos la birló. Muchos comentaristas tenían mucho que decir sobre las cosas que mis padres estaban haciendo y sugirieron que simplemente llamara a la policía o a servicios de protección infantil si mis padres volvían a dejar a mis hermanos pequeños en mi puerta sin preguntar. Bueno, esperé y esperé, pero no hubo contacto entre nosotros durante aproximadamente 3 meses, desde la última vez que mi madre llamó y me negué a cuidar de mis hermanos sin que me pagaran. Entonces, finalmente ocurrió. Mis padres me llamaron de repente queriendo que cuidara de los niños y actuaron como si el incidente anterior con la Switch nunca hubiera sucedido. Les dije que no iba a cuidar de los niños a menos que me pagaran y tendría que ser un día que tuviera libre en el trabajo. Mi horario también había cambiado, así que ya no tenía los sábados libres. De hecho, se lo pedí a mi jefe, ya que los sábados eran los días en que más me pedían que cuidara de los niños. Además, hacer un turno extra me venía mejor económicamente. Mi padre se puso hecho una furia, como de costumbre, y dijo que necesitaba madurar y ayudar. Así que le señalé que él necesitaba dejar de actuar como si tuviera control sobre mí, y que técnicamente estoy madurando para mí y mi propia vida, como siempre dijo que hizo a mi edad. Sin embargo, él siempre trabajaba los sábados y me endosaba muchas de sus responsabilidades, así que podía irse al cuerno según mi punto de vista. Empezó a vociferar por teléfono y mi madre se lo quitó. Dije que solo podía cuidar de los niños los domingos porque era mi único día libre, y solo lo haría si me pagaban 30 pavos e incluían almuerzos, cena y tentempiés para mis hermanos, porque no iba a gastar mi dinero proporcionando comida para ellos. Ese no es mi trabajo. Y si me quitaban algo, como cuando me robaron la Switch la última vez, llamaría a la policía para recuperarlo. Guardé el recibo cuando lo compré y documenté los números de serie para no tener ningún problema para demostrar a la policía que es mío. Mi madre se puso en modo maleducado y empezó a soltar tacos como un marinero con dolor de muelas. La dejé despotricar mientras prácticamente ignoraba el teléfono, hasta que se dio cuenta de que no estaba respondiendo y comenzó a exigir que dijera algo. Así que dije que ella y papá tienen mis condiciones. Solo los domingos con comida y 30 pavos o que se fueran al carajo. Hubo un momento de silencio en la línea y luego mi madre volvió a arremeter contra mí y dijo que mis hermanos menores, que tienen 14 y 15 años, tenían que ayudar porque yo ya no ayudaba y necesitaban un respiro. Me reí y dije, ¿ustedes me daban respiros? Jamás. Mi madre trató de decir que era diferente porque yo era el hijo mayor. Dije que no era diferente. Me convirtieron en un padre sustituto y perdí gran parte de mi infancia por eso. Ahora estoy viviendo mi propia vida sin ellos. Y son unos hipócritas por actuar como si yo debiera asumir la responsabilidad nuevamente cuando ya no vivo allí y tienen a 2 adolescentes en casa que pueden hacer todo lo que solía hacer. Mi madre cambió al modo víctima y comenzó a decir que mis hermanos adolescentes se estaban rebelando y no los escuchaban. Dije que sus quejas no eran mi problema y que tienen que encontrar cuidado infantil alternativo porque estoy demasiado ocupado viviendo mi vida. Mi padre volvió al teléfono y comenzó a gritarme más. Simplemente me reí de él y le dije que solo estaba hablando por hablar sin decir realmente nada. Mi madre volvió a coger el teléfono y me rogó una vez más. Reiteré que solo los domingos con comida y 30 pavos y que no dudaría en llamar a la policía si se hacían amenazas o si me robaban algo. Escuché a mis padres empezar a gritarse el uno al otro sobre qué hacer, así que dije que podían resolverlo
y volver a hablar conmigo más tarde. Luego colgué. Volvió el silencio por un tiempo. Luego, una mañana de sábado, unas semanas después, me estaba preparando para trabajar cuando hubo un golpe repentino, fuerte y rápido en mi puerta. De esos en los que sabes que lo hacen con las dos manos. Mi madre ha hecho eso durante años, como su sello personal, para que supiera que estaba allí. Y sé que conozco muy bien el sonido. El golpe fue seguido por lo que sonaba como alguien corriendo ruidosamente por el pasillo. Escuché a mis dos hermanos pequeños discutiendo entre ellos y golpeando la puerta. Mi madre los dejó fuera de la puerta y se fue corriendo. Pero debido a todas las advertencias que recibí en mi última publicación, tenía un plan simple para esto. Simplemente abrí mi ventana, salí y me alejé. Mi apartamento está en la planta baja al final del edificio y puedo salir fácilmente por la ventana que tengo allí simplemente quitando el cristal. Ya le había avisado a una de mis vecinas que vive unas puertas más abajo. Es una dulce anciana a la que le gustan los niños y le conté sobre la situación. Ella ha sabido sobre mi situación con mis padres narcisistas durante un tiempo y llamó a la policía para decirles que había 2 niños abandonados en el pasillo después de que la madre golpeara una puerta y se fuera. Como era de esperar, la policía vino y recogió a mis hermanos. Mis padres me llamaron más tarde y estaban furiosos. Fingí no tener ni idea y les pregunté de qué estaban tan molestos. Mi madre admitió completamente que dejó a mis 2 hermanos menores en mi puerta para que los cuidara y se fue corriendo. Pregunté si los había dejado allí sin que nadie abriera la puerta, porque yo ya estaba fuera, ya que tenía que trabajar los sábados. Mi madre se quedó en silencio por unos segundos, luego gritó: ¿Cómo demonios iba yo a saber eso? Yo contesté que todo esto era culpa suya y que literalmente abandonó a sus hijos en mi puerta, con la esperanza de que tal vez yo estuviera en casa, en un día que ya le había dicho varias veces que trabajaba, como si intentara obligarme a faltar al trabajo al intentar no darme más opción que cuidarlos. Ella empezó a dar excusas, pero le dije que lo que hizo era inexcusable e inmaduro. Terminó llorando, y simplemente dejé que eso continuara un rato antes de preguntarle si había terminado. Ella volvió al modo maleducado, y me gritó que la policía la estaba acusando de abandono de menores. Dije que eso realmente no era mi culpa, ya que ella dejó a los niños en el pasillo. Luego dije que también habría llamado a la policía si hubiera estado en casa y ella se hubiera negado a regresar por los niños, porque les dije antes que ahora trabajo los sábados, así que me niego a quedarme atrapado cuidando niños de nuevo. El resto de la llamada fue más discusiones sin sentido de su parte, y no llegó realmente a ningún lado. De alguna manera, mi madre terminó saliendo solo con un tirón de orejas y una multa, porque de alguna manera convenció a la policía de que sinceramente pensaba que yo estaba en casa y cuidaría de los niños. O eso me dijo mi hermano cuando me mandó un mensaje. No sé cuánto fue la multa, pero el hecho de que tuviera que pagar una debería hacerla pensar 2 veces antes de dejar a los niños en mi puerta y salir corriendo de nuevo. Mi padre tampoco fue acusado porque estaba en el trabajo y también afirmó no saber que ella tenía la intención de dejar a mis hermanos en mi puerta. Me dijeron que en realidad estaba molesto con mi madre por hacer eso. La situación era como el caso de la sartén llamando negra a la cacerola, lo cual me hizo reír tanto, pero supongo que tengo que darle crédito a mi viejo si nunca hubiera hecho lo que hizo mi madre. De cualquier manera, eso dejó a mi madre con antecedentes policiales. Esa es una primera advertencia a los ojos de la ley, creo. Después de eso, todo explotó realmente en Acción de Gracias. Mis padres me invitaron y esperaba completamente que fuera algún tipo de trampa. Y lo fue. En la cena, mi padre simplemente se sentó en la mesa fumando un cigarrillo y actuando como si estuviera al mando. Hizo que mi madre me sentara y luego dijo que ya era suficiente y que estaba poniendo fin a esta farsa. Me dijo que necesitaba volver a casa, pagar el alquiler para ayudar con la hipoteca y las facturas, así como ayudar a criar a mis hermanos porque ya no tienen tiempo para ellos mismos. Y la multa que mi madre tuvo que pagar golpeó sus finanzas duramente. Simplemente dije no, sin más, y mantuve esa postura sin importar cuánto intentara ordenarme. Terminó poniéndose tan furioso que realmente me atacó. Y él no es un hombre pequeño. Afortunadamente, yo tampoco lo soy,
ya que había estado yendo al gimnasio durante meses y había aprendido algo de lucha. También llevaba puestas mis botas con punta de acero, así que le di una patada rápida en sus partes nobles cuando vino hacia mí. Luego lo golpeé lo suficientemente fuerte en la cara como para que cayera al suelo en un instante. Se desplomó con bastante estruendo e incluso vomitó por el dolor mientras se agarraba sus zonas sensibles. Luego les dije a mis padres que tenía mi teléfono grabando en el bolsillo todo el tiempo y podía demostrar fácilmente que él me había atacado primero. Mi padre me dijo que me largara de su casa y que nunca volviera. Y lo hice, pero no antes de tomar una pata de pavo del plato y llevármela a casa para comer. Desde entonces, solo mis hermanos me han llamado o mandado mensajes. Dijeron que me fui como un campeón y ahora hay bromas en casa sobre las pobres partes íntimas de papá. Pasé la Navidad con la familia de un amigo y tengo una invitación permanente para volver en otras festividades. Actualización 2. Bueno, ahora sé por qué mis padres intentaron obligarme a volver en Acción de Gracias. Mi madre estaba embarazada del 6º hijo y me enteré solo recientemente. Para empezar, uno de mis hermanos encontró mi cuenta de Reddit poco después de mi última publicación y se la mostraron a nuestros padres, quienes a su vez aparecieron en mi apartamento gritándome sobre cómo los había expuesto para que mi madre fuera arrestada y para que el mundo pensara que son malos padres. Bueno, lo son. Los enfrenté parado en mi puerta, sobre toda la porquería que han hecho, hasta dejar a mis hermanos en mi puerta en un día que sabían que trabajaba. Eso es de malos padres como lo mires, y realmente no importaba que lo hubiera expuesto, porque de todos modos habría llamado a la policía por mamá cuando dejó a los niños en mi puerta, y al final no habría hecho ninguna diferencia. Mi padre parecía listo para levantar un puño contra mí, y dije que esa acción sola demuestra que son padres terribles. Luego afirmé que si intentaba golpearme, terminaría como la última vez, y no creo que sus partes pudieran resistir otro golpe de mis botas. Y sí, las llevaba puestas. Papá pareció fruncir el ceño y apretar las piernas juntas al pensar en lo que le hice la última vez. Así que terminó yéndose y arrastrando a mi madre de la mano. Y gritó, antes de irse por el pasillo, que esperaba que les pagara la multa que tuvieron que pagar por el abandono de los niños, ya que todo era mi culpa. Les dije que se fueran al infierno y que no les debía nada. No dijeron nada en respuesta. Fue recientemente que recibí unas noticias muy malas. Mi madre estaba embarazada de unos 6 meses y perdió al bebé después de una caída en casa, cuando resbaló en los escalones mojados del porche y cayó de bruces en la grava. Honestamente, no podía decir que estuviera embarazada en absoluto cuando la había visto antes de eso. Ella es un poco más robusta y siempre ha sido torpe, pero no gorda. Lo suficiente como para que realmente no pudieras decir si estaba embarazada o no. Es triste, y este fue su primer aborto espontáneo. Así que realmente quería culpar a alguien, y esa persona tenía que ser yo a sus ojos, porque había destruido la familia al no ayudar y al hacerlos gastar tanto dinero. Ella y papá aparecieron en mi apartamento nuevamente, con ella en muletas, solo para decir que todo era mi culpa por haber perdido al bebé, porque me negué a volver a casa y ayudar cuando me necesitaban. Se convirtió en una pelea bastante grande, donde los acusé de buscar dinero fácil para los niños y de buscarme la culpa por algo que no es mi responsabilidad. No es mi culpa que quedara embarazada de nuevo cuando mamá tiene 44 años. Y no es mi culpa que ocurriera de todos modos. Culpé al podrido porche que papá nunca quiso reparar ni reemplazar. Bueno, mi padre volvió a ponerme las manos encima cuando dije eso y recibí un fuerte derechazo de él. Y luego terminé dándole una paliza una vez más. Nunca dejé de hacer ejercicio en el gimnasio y soy aún más fuerte de lo que era cuando lo derribé la última vez en Acción de Gracias. Él no tuvo ninguna oportunidad. Me quedé en blanco por la ira y terminé rompiéndole la nariz y arrancándole los 2 dientes delanteros antes de que los gritos de mi madre me hicieran detenerme. Se llamó a la policía y me pusieron las esposas mientras a mi padre lo tuvieron que llevar al hospital. Afortunadamente, los pasillos de mi complejo de apartamentos tienen cámaras de seguridad y también tenía mi cámara de teléfono grabando detrás de mí en mi apartamento cuando mis padres tocaron. El metraje mostró fácilmente que mi padre me atacó primero
y que yo me defendí. Básicamente, estoy libre, ya que se consideró defensa propia. Pero ahora mis padres quieren demandarme por las facturas médicas de mi padre y la multa que tuvieron que pagar anteriormente. Papá no puede ir a trabajar durante algún tiempo debido a la paliza que le di. Tiene el cuello enyesado, la nariz rota, un ojo morado, 2 dientes perdidos y quién sabe qué más. También tuvo que afeitarse la barba, lo que tampoco le gustó nada. Ya estaba prácticamente muerto para mí, incluso antes de esto, así que supongo que esto lo hace doblemente muerto para mí, y el poco poder que alguna vez pensó que tenía como mi padre se ha esfumado. Soy físicamente mucho más fuerte que él, y pronto comenzaré un nuevo trabajo que paga mucho mejor, gracias a todo mi esfuerzo estos últimos meses. Y tal vez con unos años de ahorro, consiga un lugar mucho mejor donde vivir. Mi hermano mayor me llamó para decirme que era asombroso por darle una paliza a papá, y que planeaban irse igual que yo cuando cumplieran 18. Pero fue mi hermano siguiente quien encontró mis publicaciones en Reddit después de escucharlas en YouTube. Y eso llevó a mis padres a descubrirlo, porque mi madre los escuchó hablar al respecto y lo obligó a mostrarle mi publicación. Dijeron que ella estaba furiosa y comenzó a romper cosas. Mis hermanos se disculparon por dejar que mamá y papá se enteraran y que nunca habrían dicho nada si hubieran sabido que mamá estaba escuchando. Ambos también dijeron que están aliviados de que no vaya a haber otro bebé. Ya tienen que encargarse de mucho del cuidado de los niños para mis padres en este momento y lo detestan. Admitieron que al principio también me culparon por irme, pero se dieron cuenta de que cuando te conviertes en adulto, mereces tomar tu propio camino. Todavía está en el aire si mis padres realmente intentarán demandarme, pero creo que puedo decir con seguridad que será una pérdida para ellos si lo hacen. Uno de los tíos de un amigo es abogado y dijo que me representaría si mis padres deciden demandarme. Y también dice que no tienen mucho caso, ya que fue defensa propia. Y para mis padres, que probablemente leerán esto, solo tengo esto que decir: déjenme en paz. No me poseen ni a mí ni a mis hermanos. Y cuando llegue el momento de que puedan irse a los 18, los ayudaré a salir de su casa. Ambos siempre han sido narcisistas y egoístas. No es mi culpa que mamá haya perdido al bebé, y no es mi culpa que lo pasaran tan mal sin mí en la casa por no ser su niñera gratuita. Consideren esa nariz rota y esos dientes perdidos como una buena razón para nunca ni siquiera tocarme de nuevo. Y no olviden que solo he contado una fracción de la basura que sucedió en mi vida gracias a ustedes aquí. Si quisiera, podría publicar historia tras historia de las cosas horribles que ocurrieron en mi infancia. Pero eso no me daría satisfacción. Así que simplemente, déjenme en paz. Edición. Así que si esta publicación se lee en YouTube, pido que cualquier narrador no lea públicamente esta edición, porque realmente no me siento cómodo con ello. Pero el resto del mensaje está bien. Edición 2. Le pedí a mis hermanos más detalles, y mi madre estuvo en el hospital casi una semana con las lesiones que tuvo por la caída. Alguien aquí cuestionó si fue empujada. Ahora me lo estoy cuestionando también, pero la mejor explicación que pude obtener es que mamá resbaló y cayó del porche mientras se apuraba para irse a algún lado. He escuchado de personas que resultan heridas peor de formas más tontas. También investigué sobre la cremación, y dice de 7 a 10 días para obtener las cenizas. Entonces, eso significa que la urna con la que volvieron estaba vacía. Estoy tan confundido. Pero nuevamente, la cosa del funeral que hicieron mis padres fue varios días después de que mi madre saliera del hospital, y mis padres mantuvieron esa urna en el dormitorio hasta el día de su pequeño funeral. Supongo que podrían haber obtenido las cenizas entonces. Podría explicar por qué volvieron borrachos a casa, pero esta situación es tan extraña y retorcida que cuestionarla más me está dando dolor de cabeza. Actualización 3. Se siente un poco pretencioso volver a publicar tan pronto. En mi última publicación, mencioné que mi madre sufrió un aborto espontáneo en su embarazo reciente, después de una caída grave. Algo no cuadraba en la información que recibí, y después de todos los comentarios que recibí al respecto, decidí que la única forma de obtener la verdad era ir directo a la fuente. Así que fui a ver a mis padres el domingo. Ambos estaban en casa y descansando, y ambos lucían realmente mal.
Mi madre, además de necesitar muletas para caminar más de unos pocos metros, tiene muchas marcas y vendajes en toda su cara por la caída que sufrió. Y mi padre, bueno, solo vean su descripción después de la paliza que le di en mi última publicación para ver cómo lucía. Mis padres estaban más allá de sorprendidos de que me presentara, y exigí saber si realmente hubo un bebé o si todo fue solo algún plan medio elaborado para culparme por no volver a casa. Mi padre dijo que tenía mucho descaro al presentarme y dejarme entrar después de lo que sucedió, pero mi madre se echó a llorar y dijo que realmente había estado embarazada. Se tambaleó hacia el dormitorio y recuperó una urna pequeña pero bastante ornamentada, y tenía cenizas adentro. Incluso la revisé para ver si parecían o olían a cenizas de cigarrillos o de una barbacoa o algo así, pero no olían nada parecido. De hecho, apenas olían a nada en absoluto. Pregunté por qué trajeron a casa la urna, afirmando que las cenizas estaban dentro antes. Busqué en línea y decía que al menos se necesitaban 7 a 10 días para obtener cenizas, y mamá estuvo en el hospital no más de 5 días. Mi madre dijo que compraron la urna en línea y esperaban recibir las cenizas del bebé cuando fueran al crematorio, y estaban realmente afectados de que no pudieran llevarse al bebé a casa aún, así que simplemente esperaron hasta que pudieron obtener las cenizas unos días después, y luego salieron a emborracharse. Mamá afirmó que el crematorio hizo las cosas un poco más rápido porque ella les suplicó. Había lágrimas genuinas en sus ojos. He visto sus lágrimas de cocodrilo muchas veces, pero esto no parecía así. Obtuve más información sobre lo que sucedió con respecto a cómo mi madre se cayó. Estaba llegando tarde a ver a su médico, un ginecólogo o como sea que los llamen. Mamá explicó que se quedó dormida mientras tomaba una siesta y estaba tratando de apresurarse para llegar a su cita. Entonces, resbaló con un juguete mientras intentaba bajar las escaleras. Los barandales del porche se habían podrido y roto hace como 2 años, y papá nunca los arregló ni los reemplazó. Así que mi madre no tenía nada a que agarrarse para detener su caída, y cayó directo del porche. Aterrizó primero en la cara y luego en el vientre en el suelo. Incluso me mostró marcas en todo su estómago de donde aterrizó. Me dijo que el bebé habría sido otro niño. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas, y habría habido otro hermano más. Luego, mamá me dijo que un médico le advirtió que nunca intentara tener otro bebé porque su cuerpo podría no poder manejarlo nuevamente debido a su edad y lesiones anteriores. Supuse que ese era el caso después de algunas cosas que la gente me envió en mensajes sobre ello, pero no lo hizo más fácil escucharlo en persona. Finalmente, hice la gran pregunta: ¿por qué me culpaba? Mamá comenzó a decir que ese día que aparecieron en mi apartamento fue realmente malo, o algo así, pero papá finalmente habló y la interrumpió. Gritó que es porque todo era culpa mía. Si hubiera hecho lo que él dijo y hubiera vuelto a casa en acción de gracias, entonces habría estado allí para ayudar. Y ahora hay un bebé muerto por mi culpa. Le grité que si realmente se hubiera molestado en arreglar el maldito porche, entonces mamá nunca se habría caído. Y eso es responsabilidad suya. Además, ni siquiera se molestó en decirme que mamá estaba embarazada en acción de gracias. No es que hubiera cambiado algo. Seguimos gritándonos mutuamente, y en lugar de tomar partido por alguien, mi madre simplemente salió de la habitación llorando. Mi padre parecía un tomate maduro por lo rojo que estaba, y blandió su viejo cuchillo de caza hacia mí mientras vociferaba que saliera de su casa. Mientras me iba, me espetó que ya no era su hijo. Le respondí que no lo veía como un padre desde hace años, porque siempre fue un padre pésimo. Pero antes de cruzar la puerta, le advertí que presentaría una orden de alejamiento. También le dejé claro que si alguna vez levantaba la mano contra mis hermanos, como intentó hacerlo conmigo, entonces la próxima vez perdería más que un par de dientes. Y no dudaría en llamar a la policía o a servicios de protección infantil si intentaba la misma jugada con mis hermanos como lo hizo conmigo. Comenzó a lanzarme un aluvión de insultos desde la entrada, como hijo de mala madre. Le respondí que eso era un insulto para mamá, y él se puso rojo de nuevo. Luego le mostré un gesto obsceno antes de alejarme en mi bicicleta de montaña. Así que sí, supongo que esa es la mejor respuesta que tengo para cualquiera. Si esto no es la verdad, entonces no sé qué es. Pero
Importa ya. Voy a solicitar una orden de alejamiento tan pronto como pueda y buscaré mudarme de apartamento después de comenzar a ganar dinero con mi nuevo trabajo. No sé si tendré ganas de volver a actualizar después de esto. Solo voy a estar deprimido recordando todo esto. Así que creo que ya he terminado aquí. A menos que mis padres decidan hacer algo malo con mis hermanos. Pero espero haberles dejado claro mi punto. Ya he golpeado a papá 2 veces. Y aún así parecía algo temeroso de mí mientras sujetaba ese cuchillo. Sentí como si me estuviera mirando como a un monstruo. Tal vez lo soy a sus ojos, pero si ser un monstruo para él significa que nunca lastimará a mis hermanos, entonces está bien. Seré el monstruo.